Hoy vamos a tratar un tema muy importante aquí en Odontología para Todos. No nada más es importante el tema, sino que además es muy interesante. Es la primera vez que vamos a hablar de ello y es un tema muy actual, de mucho interés, ya que los pacientes, y van a ver ustedes, siempre nos preguntan acerca de esto y aunque sea de forma inconsciente, estamos buscando pues un diseño para nuestra sonrisa que tenga mucho que ver con las necesidades y requerimientos estéticos. A eso me refiero y el tema es visajismo en odontología estética. Obviamente para esto invité a un especialista en prótesis dental. Él es el doctor Cristian Abel Mercado Rosales. Gracias por estar aquí con nosotros, Cristian. No, doctor, muchas gracias a ti por invitarme. Contento de estar por primera vez aquí con ustedes. Antes que nada, yo quiero que le expliques al público lo que se refiere al término visajismo. Visajismo. Claro que sí, doctor. Mira, algunas veces en ciertos campos laborales se presentan elementos que no son propios de esa profesión, pero que sin embargo pues, nos ayudan a poder mejorar y obtener mejores resultados en dicho campo. En este caso pues hablaremos del visajismo, más específicamente el visajismo en odontología. El término visajismo se refiere a, es un término francés, donde la palabra original es visage, que significa rostro, y si a esto le aunamos el posfijo ismo, pues tenemos que es la tendencia del rostro que estudia las formas y las proporciones del mismo. Y los requerimientos de nuestros pacientes cada vez que son más exigentes y nos piden un diseño para su sonrisa que pues ellos buscan la estética, la belleza, la armonía, y este tema tiene mucho que ver. Y nosotros pues siempre lo buscamos hacer con un parámetro, con un patrón donde vamos de acuerdo a armonizar esta sonrisa con ciertos patrones ya estandarizados, ¿verdad? Exacto. Mira, doctor, aquí podemos ver en esta imagen, algunas veces no somos conscientes de lo que observamos o de lo que percibimos, pero si te fijas, por ejemplo, aquí podemos ver que todos los seres humanos tenemos un rostro, ¿sí? Que es una zona anatómica que se encuentra en la parte anterior de la cabeza, la cual está formada por distintos elementos, ojos, nariz, lo que nos concierne a nosotros que son los labios, ¿sí? La frente, los pómulos, la barbilla. Y a pesar de que todos los humanos tenemos estos elementos, de que todos los humanos tenemos un rostro, pues en realidad ninguno nos parecemos. ¿A qué se debe esto? Precisamente a las distintas posiciones, a las distintas formas de los rostros, la posición de los ojos, la distancia entre los mismos, la anchura de la nariz, el tamaño y forma de los labios, ¿sí? Que todo esto pues son elementos que personalizan y hacen única a cada persona. No, y aunados al carácter que cada quien tiene, porque mira, por ejemplo, los gemelos que pueden ser muy similares, a veces tú los distingues hasta por su forma de ser. Están de espaldas y tú dices, la actitud, la forma como nos paramos, la forma como actuamos. Exacto. Y nuestro temperamento. Entonces todo esto es muy importante y a mí me gusta mucho este tema que has traído porque en realidad engloba todo esto para poder lograr una armonización en la sonrisa, ¿verdad? Exactamente, Doc. El visajismo es una herramienta que utilizan mucho los estilistas, ¿sí? Los estilistas, los maquillistas. Ellos en realidad toman en cuenta la forma del rostro, el color de la tez de la piel, para saber cómo maquillar a sus clientas, cómo peinar a sus clientas. Y bueno, pues en este caso nosotros usamos esta herramienta para poder hacer un diseño de sonrisa personalizado. Entonces, mira, no nada más tenemos una forma estandarizada de rostro, ¿sí? De cara, sino que tenemos distintas formas. Como podemos ver ahí en la pantalla, son muchas variantes, aunque en realidad predominan 4, pero por ejemplo ahí en la parte superior izquierda podemos ver que es un rostro del tamaño tipo diamante, en forma diamante, donde los pómulos son un poquito más anchos que la frente y la barbilla. Tenemos también otra forma que es el rostro ovalado, ¿sí? Que es una forma un poquito más redondeada. Tenemos un rostro alargado, que es un poquito más largo que ancho. Otras formas como la forma cuadrada, la forma redonda y la forma en triángulo, ya sea en triángulo de base superior o en triángulo invertido. Esas son básicamente las principales, porque también puede haber como una especie de combinación entre ellas, ¿verdad? Exactamente, sí. Y pues bueno, en base a estas formas es que nosotros en nuestro caso pues también podemos tomarlo en cuenta para poder hacer nuestro diseño de sonrisa. Aparte de la forma de los rostros, otro elemento que toma en cuenta el visajismo es
la morfopsicología, ¿sí? Tomando en cuenta la teoría de los 4 humores de Hipócrates. Hipócrates, en su teoría de los 4 humores, postula que el ser humano está compuesto por 4 fluidos corporales, y la ausencia o la presencia de uno o la ausencia de otro o el desequilibrio moderado entre ellos, pues determina la presencia de tales o cuales enfermedades o tales o cuales personalidades, ¿sí? Como podemos ver ahí en pantalla, mira, los 4 fluidos principales, que vienen a ser la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Y según el fluido corporal que persiste en los seres humanos, pues es su temperamento, que como podemos ver, la bilis negra corresponde a un temperamento melancólico, ¿sí? Que son personas un poquito más tranquilas, más pasivas, ¿sí? Tenemos las personas donde persiste la bilis amarilla, que es el temperamento colérico, que son personas un poquito más activas, más extrovertidas. En las personas cuyo fluido es la flema, se llaman flemáticos, el temperamento flemático, que son personas más tranquilas, más apacibles. Y por último, las personas con temperamento sanguíneo, que son personas más enérgicas, más optimistas y más sociables. Muy bien. Ahorita te comento qué tiene que ver esto con precisamente el visajismo y la forma de los dientes y de la cara. Esto es muy interesante. Bueno, pues yo ahorita que estás comentando estoy tratando de ubicarme en alguno de estos características que predomina más en mí. Quizá a lo mejor a mí predomina lo que es entre, no sé, el amarillo y negro, porque por mi carácter, que creo que soy un poco extrovertido, a lo mejor colérico también, de repente. Entonces, pero cada uno de nosotros pues tenemos una característica que nos distingue, que predomina sobre las demás. Exactamente, doctor, así es. Yo me imagino que no quiere decir que todos seamos sanguíneos al 100%, ni coléricos, ni, o sea, Tenemos un poquito de todo, sí, tenemos un poquito de todo, pero generalmente predomina, exactamente. Algo similar en cuanto al aprendizaje. Si recordaremos, tenemos 3 tipos de aprendizaje: el aprendizaje visual, el kinestésico y el aprendizaje auditivo. En realidad, todos los seres humanos tenemos los 3, pero muchas veces uno de ellos es el que predomina. Sí, en mi caso, por ejemplo, es el visual. Somos 2, doctor. Sí, creo que los hombres somos más visuales. Sí. Y dicen que las mujeres, pues hay que llegarles por el oído. Exactamente. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Sí, doc. Entonces, mira, de acuerdo a la forma de los rostros, pues es la personalidad que predomina en las personas. Ahí en casita, si observamos, en la imagen superior del lado izquierdo tenemos las personas que tienen un rostro rectangular, que se caracterizan porque el rostro es un poquito más largo que ancho, y por lo general las sienes y los pómulos se mantienen en una sola línea. Son personas que tienen un temperamento colérico, es decir, personas de mucha fortaleza, de mucho poder. ¿Sí? La otra forma, si se fijan ahí en casita, tenemos en la parte inferior del lado izquierdo la forma del rostro triangular, ¿sí? Cuyo temperamento predominante es el temperamento sanguíneo. Estas presenta líneas inclinadas, es un triángulo o un rostro triangular de base superior, donde la barbilla está un poquito más agudizada, es decir, termina un poquito más en punta. Y el temperamento que predomina es el sanguíneo. Personas muy dinámicas, personas muy extrovertidas, personas muy sociables, ¿sí? Comunicativas. La otra forma de rostro, ¿sí? Es el rostro ovalado. Ahí arriba, en la parte superior del lado derecho, son personas de temperamento melancólico, las personas un poquito más tranquilas, más suaves, un poquito más tímidas, ¿sí? Este tipo de rostro maneja líneas curvas. Es muy notorio, generalmente es el rostro un poquito más proporcionado que existe, la forma más proporcionada. Y por último, pues tenemos el rostro cuadrado, ¿sí? Que es un rostro que maneja unas proporciones más similares, tanto en ancho como en largo. Son personas que generalmente tienen un temperamento flemático, ¿sí? Muy tranquilas, muy pasivas. Y bueno, pues estas son las 4 formas básicas de rostros que nosotros como odontólogos tomamos en cuenta para poder pues incrementarlas o ponerlas en lo que es el diseño de sonrisa, exactamente. Ya el doctor Cristian Mercado explicó
cómo es el hecho de que existen varios tipos de cara, de rostros, las características que presenta pues el cuerpo según nuestro temperamento, nuestro carácter. Y bueno, pues faltan todavía varias características que se implementan al momento de hacer un diseño para nuestra sonrisa. Has traído esta foto que me parece muy interesante. Exactamente, porque es una foto clave en el tema que estamos tratando hoy. Así como ya vimos la forma de los rostros, pues bueno, también tenemos distintas formas de dientes, 4 formas básicas de dientes. Esta imagen me parece interesante porque ninguno de estas piezas dentales ha sido tratada de ninguna manera, es decir, son piezas naturales, íntegras, y que como te puedes dar cuenta, pues cada una de ellas presenta una forma muy particular. Sí, incluso se ve que tienen pequeños astillamientos o fracturitas, desgastes naturales porque no han sido todavía tratados por un dentista. Exactamente, mira, podemos ver ahí en la imagen superior del lado izquierdo, tenemos una forma de dientes rectangular, ¿sí? Sí. Donde si te puedes dar cuenta, inclusive la zona de contacto es en toda la extensión de las piezas dentales, no se conoce como punto de contacto, sino como zona de contacto o área de contacto. Sí. ¿Sí? En la parte inferior del lado izquierdo tenemos unos dientes de forma ovalada, ¿sí? Unos dientes más ovaladitos, donde si te fijas cerca del borde, pues no se tocan, precisamente por esta forma ovalada con líneas curvas, donde se toca nada más en la parte de arriba, ¿sí? Forma ovalada. En la parte superior del lado derecho tenemos unos dientes en forma triangular, ¿sí? Muy notoria, inclusive ahí si te fijas, pues no hacen contacto en toda su extensión a tal grado de que se llega a ver ese pequeño espacio entre ellos. Que nosotros, bueno, le llamamos de forma pues muy coloquial triángulos negros, y a los pacientes les disgusta. Y está muy asociado a pacientes que tienen los dientes, bueno, a problemas periodontales o de encía, o también está asociado a personas que tienen sus dientes muy triangulares. Exactamente, doctor. Exactamente, en la parte inferior del lado derecho tenemos unos dientes un poquito más cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿por qué me pareció interesante esta imagen además, doctor? Porque en una sonrisa los dientes que predominan son los incisivos centrales, ¿sí? Son los dientes de enfrente. Entonces, es en estas 2 piezas dentales donde vamos nosotros a aplicar principalmente el visajismo dental. Como acabamos de mencionar, pues la intención del visajismo, aparte de otras técnicas actuales, es la de mejorar nuestra sonrisa. Y aparte de mejorarla, pues ¿por qué no también hacer que nuestra sonrisa proyecte nuestra personalidad? ¿Sí? Podemos ver también que, por ejemplo, hay dientes que se toman en cuenta como son los incisivos laterales y los caninos. Generalmente los incisivos laterales son dientes que se relacionan, dependiendo de su forma o de su posición, con el intelecto o con las emociones de las personas. Y los caninos son piezas dentales que se relacionan más con la agresividad o con el dinamismo. Sí, con el dinamismo. Entonces, mira, en esta imagen podemos ver distintas sonrisas. Si te fijas, hay algunas, como por ejemplo en las de abajo, en las inferiores del lado derecho, donde predominan más los caninos. Podemos ver incluso cómo sobresalen un poquito más de los incisivos, ¿sí? Y hay otras como, pues una de las que está abajo del lado izquierdo, donde tanto los incisivos centrales como los laterales como los caninos permanecen en un mismo nivel. Yo lo asocio, por ejemplo, a veces hasta cuestión, pues no, de género, un canino como más puntiagudo, más largo, como con más agresividad, y entonces va como más para los caballeros. Exactamente, doctor, así es. Y para las damas, pues para que no se vean agresivas, pues a lo mejor unos caninos que no estén tan acentuados, tan marcados, tan puntiagudos, ¿verdad? Exactamente, doctor, sí. Inclusive en alguna ocasión llegué a ver que se relaciona también mucho con el nivel de sexualidad de las personas. ¿Sí? Ah, qué interesante. Sí, dientes muy marcados o con detalles morfológicos muy bien definidos, se considera que son personas muy sexuales. Ah, qué padre. ¿Sí? Qué padre. o sonrisas muy que no son tan notorias, pues son personas más apacibles en cuanto a ese aspecto, ¿sí? Entonces, como les comenté antes, pues el visajismo es una herramienta que nosotros como especialistas tomamos en cuenta para poder realizar un tratamiento estético integral con buenos resultados, donde tomamos en cuenta, si podemos ver aquí, no nada más es poner dientes bonitos y ya,
vaya hacia su casa, no, hay que tomar en cuenta, como podemos ver aquí, la forma de los labios, ¿sí? La curvatura de los labios, los dientes que se ven en la sonrisa, ¿sí? La encía también, el nivel de encía que presentan los pacientes, las papilas interdentales, el ancho de los dientes, el largo de los dientes, la proporción entre los mismos, inclusive, Doc, la proporción entre, por ejemplo, labios y nariz, ¿sí? Sí. Labios y ojos también. Oye, yo he tenido aquí en el programa temas como proporciones áureas, proporciones divinas, que bueno, pues yo les invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y pueden encontrar estos temas donde también hago una evaluación facial de la cara de los pacientes, de la forma, de la proporción áurea, lo que debe de seguir, que también tiene mucha relación con lo que está explicando el doctor. Todo esto se relaciona porque es un tema muy extenso, ¿verdad? Exactamente, Doc. Topográficamente el rostro se divide en partes. Hay Sí. algunas veces donde le podemos dividir en tercios. Sí. Y según el visajismo, el tercio que predomina tiene que ver también con la personalidad de los pacientes, ¿sí? O podemos dividirlo también en quintos y donde ocurre lo mismo. Según el quinto que predomina es parte de la personalidad del paciente. Sí, todo esto es muy interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, Así es. Y bueno, también hemos tenido aquí programas sobre sonrisa gingival, cuando al momento de sonreír se enseña más de cierta cantidad de encía, y entonces al momento de que se hace el diseño, pues todo esto se toma en cuenta para ver qué cantidad de encía se va a dejar para que no se vea desarmónico con el rostro, ¿verdad? Exactamente, doctor. Esta imagen es como a manera de resumen todo lo que acabamos de mencionar. Si podemos ver ahí en la parte superior, mira, podemos observar todas las formas que tenemos de dientes, donde de izquierda a derecha tenemos los dientes ovales, después los triangulares, luego los rectangulares y por último los cuadrados. Y dependiendo de la forma de los dientes tenemos nuestro temperamento, donde en los ovalados pues son personas melancólicos, como pueden ver ahí, son personas que tienden a ser artísticas, tímidas, un poquito reservadas, sí, más introvertidas. Lo que ocurre contrariamente con las personas de temperamento sanguíneo, que son personas un poquito más extrovertidas, más comunicativas, más dinámicas. ¿Sí? Las personas cuyos dientes presentan una forma rectangular son personas más determinadas, más explosivas, un poquito más pasionales, más impulsivas, y aquellas personas que presentan pues dientes con formas cuadradas son personas más serias, pero con una gran confianza. ¿Sí? Con una gran confianza. Entonces, te digo, aquí englobamos prácticamente lo que estamos hablando. El visajismo, Doc, no es un absoluto, ¿sí? No es que mi paciente tenga los dientes así y a fuerzas tiene que tener una personalidad así, sino que más bien, pues, si vamos a hacer un tratamiento estético dental, ya sea con carillas, ya sea con fundas, algunas veces también con ortodoncia, pues tomarlo como un parámetro para así poder obtener mejores resultados y que nuestro paciente pues quede contento con su tratamiento. Fíjate que has tocado un tema muy importante. Por ejemplo, yo como ortodoncista, a la hora de acomodar los dientes, tengo que tomar en cuenta todo esto. Sí, exactamente. Desde el género, niño, niña, o sea, hombre, mujer, a la hora de que acomodo los caninos, la sonrisa, pues, la cantidad de encía, todo esto. Y entonces yo no voy a hacer, yo también hago un diseño de sonrisa, pero de una forma natural. Y al momento de que se hace con prótesis, ustedes lo hacen pues con lo que es la carilla o la funda. Exacto. Que, bueno, la funda es la forma como normalmente las personas conocen las coronas, ¿verdad? Así es, Estas doctor. coronas estéticas que son de materiales cerámicos y bueno, escogen hasta el color. Yo no puedo escoger el color porque ya el color ya lo trae el paciente. Lo máximo que puedo hacer es aclararlo, blanqueárselos, pero yo al momento de hacer un diseño pues no puedo cambiarles el color, ¿verdad? Exactamente. Pero ustedes sí. Que el color también es un elemento muy importante a considerar. ¿Sí? Algunas veces, no sé si te ha pasado, doctor, que has visto sonrisas a lo mejor ya con un tratamiento hecho, pero que probablemente no te cuadra algo, ¿no? Lo ves y dices, Sí. A pesar de que te arreglaron los dientes, a pesar de que te pusiste carillas o coronas, a pesar de que te hiciste blanqueamiento, hay algo que no cuadra. Y muchas veces yo considero que es por una falta de aplicación de estos elementos, ¿sí? Y bueno, pues en realidad no es nuevo esto de los diseños de sonrisa.
los términos o los cánones de estética y de belleza han cambiado a lo largo de la vida de la humanidad. Claro. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba con la estética? Pues se limaban dientes, se desgastaban, se manchaban, ¿sí? Obviamente que esto cambia con el paso del tiempo y pues ahorita los cánones son distintos. Mira, esta imagen en realidad la coloqué para que tu público vea que pues hay una gran variedad de sonrisas, ¿sí? Hay una gran variedad de sonrisas, hay una gran variedad de formas de dientes, hay una gran variedad de formas de labios, de formas de rostros, que a fin de cuentas, pues, a pesar de que la sonrisa es una misma expresión, es un mismo gesto, puede proyectar distintas emociones, ¿sí? Distintas personalidades. Y pues nuestro trabajo es mejorarlo, ¿sí? Mejorarlo y que nuestros pacientes queden pues contentos con los resultados en cuanto a su tratamiento estético dental. Sabes que también a veces tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros pacientes para ver cuál es el objetivo, qué es lo que ellos buscan y poderlos ayudar también a que este diseño pues vaya de acuerdo también a sus necesidades. Todo englobado. El tema da mucho para qué hablar. Mucho. Te voy a invitar en otra ocasión porque pues necesito de personas que tengan este ánimo, esta cultura de la odontología, de promoverla y bueno, pues queda la invitación abierta para que vengas en otra ocasión, Cristian. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias, yo con gusto regreso. Muy bien, y bueno, a ustedes les sugiero que nos sigan aquí en TVU Head cada semana en su programa Odontología para Todos. Nos vemos a la próxima.